corriendo una suerte similar a la de Tucapel Jiménez. Sin cansancio, la ANEF hizo suya la lucha por los derechos humanos, la justicia y contra la impunidad. Un famoso grupo de los 10 que está coludido con los señores políticos. Y hace pocos días atrás lo sorprendí, señores, en un lugar que les tomé fotografía para que no me acuerden que era mentira. Ahí están. ¿Y qué conversan? No es otra cosa que crear problemas al gobierno para regresar cuanto antes a la antigua politiquería y la demagogia. Tucapel Jiménez creyó desde un principio que necesitaría buscar por el mundo la solidaridad internacional para reactivar el movimiento sindical chileno, y a eso se dedicó. Invitación del Departamento de Estado, mejor dicho, del presidente Carter, de su gobierno, distingue no a Tucapel Jiménez, sino a la ANEF, a los trabajadores fiscales, a los trabajadores chilenos. La FLCO, que es la principal organización gremial de Estados Unidos, 20 millones de afiliados, también invita a participar en su congreso, que es en los primeros días de diciembre. Los viajes de Tucapel Jiménez permitieron estrechar vínculos con organizaciones sindicales y países del llamado mundo libre, lazos que se convirtieron en una poderosa arma de presión. Y Sergio de Castro, en Estados Unidos, hablando con el presidente de los gremialistas norteamericanos de Tucapel y del boicot, revelan, mandado por ejemplo Pinochet, revelan que es cierto que el gobierno está realmente preocupado del tema. Y les pregunta a los señores esto, ¿qué puede hacer este gobierno para terminar con el boicot? Y le dice muy fácil, pues le dice, respete los derechos sindicales, respete a los trabajadores. Todo parece indicar que tal gestión dio sus frutos. La preocupación de la CNI por el mundo laboral quedó de manifiesto durante un careo múltiple entre ex agentes que contestaron las consultas del ministro Sergio Muñoz. Fines de los 79, a principios del 80, se une la unidad política con la unidad gremial. Y señor Hernández, ¿y de quién depende o pasa a depender esta unidad, esta buena agrupación de unidades, podríamos decir? ¿O cuál es el nombre que se le da? El nombre no, bueno, ponerle la excelencia. Y desde un principio, un poquito tiempo de mayor de ejército, quizás en la realidad, de un vender. Eso fue muy poco. Y de ahí me quedé a cargo yo. Realmente fue una época bastante difícil esos 4 años, del 78 al 82, que eran amenazas, seguimiento. Muchas veces que salíamos con mi padre saludaba, esto lo tomaba un poquito, no sé si para la chacota, pero él se bajaba de la casa, ¿no es cierto? Y iba y se despedía de los agentes que lo iban siguiendo en el auto. A mí se me también se le había chequeado los recorridos que hacía habitualmente por su desplazamiento en Santiago. ¿Alguno de ustedes se recuerda haber hecho ese chequeo? Eso me hizo de la casa a donde trabajaba el Ipulco. Sí. Me tocó a mí de Ipulco a la NEF y de la NEF a su casa. Esas fueron las 2 veces que me tocó a mí hacerlo. El de eso no le llamaba la atención, lo tenía sin cuidado, porque lo seguían siempre. También hubo intercepciones de las llamadas telefónicas de Tucapel Jiménez. Vestigios de un centenar de líneas paralelas se encontraron en el ex cuartel de la CNI de Calle República, cuando el ejército devolvió el inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales. Había un organismo dentro de la, que yo no me acuerdo cómo se llama, que tenía a cargo esto. Después que nos aceptaban esa solicitud, yo enviaba a un hombre del área que efectuaba la escucha. Todos los días y grababa y se transcribían en la unidad y eso era el trabajo. Ni en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Tucapel Jiménez escapó de la estricta vigilancia del CNI. Un día, su esposa Aide Fuentes le pidió ayuda para el hijo de una vecina amiga. No lo pensó 2 veces y le tendió la mano a Julio Olivares Silva, quien llegó a la ANEF como junior. Todos desconocían que tenía otros patrones.
esa amabilidad excesiva, digamos, ¿no es cierto?, de entrar acá cuando estaban en reuniones los dirigentes y ofrecer cafecitos y ya demasiado insistente y demasiado, digamos, extremadamente amable. Entonces, claro, uno ahora saca sus conclusiones y dice, bueno, se da cuenta del por qué era así, porque cada vez que entraba, digamos, la misión de él seguramente era escuchar lo que estaban conversando acá y transmitirlo directamente o inmediatamente a los que lo habían contratado. En 1981 intentaron alejar a Tucapel Jiménez de la actividad sindical, despidiéndolo de la Dirección de Industria y Comercio de Irinco. Me voy por la puerta. Sé que esta es una acción de tipo político y la acepto. No hay otra variante. El verano de 1982 llegó con una oposición que cada día aumentaba. Tucapel Jiménez estaba muy cerca de lograr la unidad de los disidentes al régimen militar. Tucapel entonces se transformaba en ese momento en el aglutinador por encima de nuestras diferencias ideológicas políticas. Y él entonces lo vieron como el hombre que uniría el movimiento sindical y al momento de unirlo transformaba en un gran movimiento que podía poner en peligro de alguna manera para algunas personas lo que en ese momento era la dictadura militar. Estamos en un proceso unitario muy lento, compañeros. Por eso digo yo, y lo estoy diciendo con mucha vehemencia, tenemos que hacerlo hoy día, compañeros. No esperemos mañana, hoy día, y que ese sea el mandato, tal vez el mandato con más fuerza de ustedes. Exigirle a los hombres que tengan pantalones para que vuelva la democracia, la libertad. Nunca expresó miedo ni temor a la amenaza, porque en el fondo yo creo que él igual sentía sus temores, pero no lo transmitía a la familia. Pero sí me dejó un castigo. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia. El 25 de febrero de 1982 fue descubierto en los sectores de Lampa, en su vehículo, el cuerpo de Tucapel Jiménez Alfaro, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Asesinado, como se corroboró, en procesos judiciales muchísimos años después, tras difíciles procesos judiciales que llevaron muchos años para llegar a puerto, como ha sido la tónica de los procesos de derechos humanos en nuestro país, por agentes de la dictadura, como una forma de contener el movimiento popular que se alzaba para derrocar a la dictadura y retornar a la democracia en nuestro país. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales desde hace casi 40 años conmemora esta fecha de forma solemne, la conmemora como una forma de dar inicio a su año sindical, pero la conmemora sobre todo como una ratificación del compromiso de nuestras organizaciones afiliadas, del conjunto de la organización, con la democracia en nuestro país, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, como un acto de memoria para que en nuestra patria nunca más tengamos
una dictadura sangrienta ni las derivadas que llevan hacia ella. Hoy, a 44 años de este vil asesinato, nos reunimos nuevamente frente a la tumba de Tucapel Jiménez Alfaro, todos quienes seguimos levantando el legado del presidente mártir de la ANEF con los significados que tiene al día de hoy. Queremos agradecer en primer lugar a todos quienes nos acompañan y vamos a saludar particularmente al ministro Nicolás Grau, ministro de Hacienda, que hoy nos acompaña, a la ministra Macarena Lobos, al ministro Jaime Gajardo, al ministro Giorgio Bocardo. Nos acompañan además los subsecretarios Pablo Chacón, Ernesto Muñoz y Heide Werner. Saludamos a Jerko Lubetich, presidente del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también hoy nos acompaña. Saludamos a Patricia Roa y a Juan José Guillarte en representación de la OIT, a nuestra compañera Naya de Quevedo en representación del Internacional de Servicios Públicos, a Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, al compañero Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, y a los miembros del Ejecutivo que hoy nos acompañan, a la compañera Bárbara Figueroa en representación del Partido Comunista de Chile, a Arturo Barrios en representación del Partido Socialista, a Óscar Ramírez en representación de la Democracia Cristiana. Saludamos muy especialmente a nuestra amiga Janet Jara Román, que hoy también se encuentra con nosotros. Saludamos a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que como cada año se encuentra con nosotros presente. Muchas gracias, Alicia, por tu representación. Saludamos a los dirigentes y dirigentes de organizaciones integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Mesa del Sector Público, por supuesto a los dirigentes y dirigentes de base de la ANEF, a nuestros asociados y asociadas, y queremos saludar muy especialmente a Nuri Benítez, a Janet Fuentes y sobre todo a nuestro compañero Raúl de la Puente Peña, ex dirigentes nacionales de la ANEF, que se encuentran hoy con nosotros. Saludamos también a Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, que también nos acompaña hoy día. Y hemos dejado para el final los saludos para quienes son de la casa y de la familia. Queremos saludar a los familiares de Tucapel Jiménez, que hoy se encuentran con nosotros, que como cada año son parte integrante de este acto. Queremos saludar al alcalde Fares Jadwe y al personal de la Municipalidad de Recoleta, que siempre nos acompañan en esta actividad. Vamos a iniciar este acto, compañeras y compañeros, con el canto popular que ha acompañado a nuestro pueblo en cada una de sus batallas. Tenemos hoy a dos grandes representantes de la música chilena, a Elizabeth Morris y José Cebes, que nos van a acompañar durante esta jornada. Un gran aplauso para ellos. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agotado?
el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará y volará. Como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados, yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados.
su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Repitamos ese aplauso, por favor, para nuestros dos grandes artistas. Tal como decíamos al inicio, este es un acto sindical, pero también es un acto familiar. Vamos a iniciar esta actividad con las palabras que nos ha enviado a través de un video Tucapel Jiménez Fuentes, hoy embajador de Chile en Suecia, que ha querido estar presente, no puede estar evidentemente por razones obvias aquí en el cementerio, como ha estado casi todos los años, así que damos el saludo de Tucapel. Hola, buenos días a todos y a todas. Desde este lejano país, con algo de nieve. El saludo de Tucapel Jiménez. Por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Desde este lejano país, con algo de nieve a mis espaldas, mandarle un saludo. Permítanme comenzar por mis hijos Susan y Sebastián, que están presentes ahí. Un beso grande para ambos, a mi hermana María Antonieta, a su familia, a todos los dirigentes sindicales que están presentes, representados por José Pérez, mi gran amigo Pepe, el presidente de esta cercana y querida organización para nosotros como familia, la NEF, a todas las autoridades que están hoy día presentes, nuestros agradecimientos desde este lejano país. A nombre de mi hermana Isabel y su familia, mis sobrinos, de mi hijo Tucapel, mis nietos, mi nuera, mi señora Sofía y mío propio, mandarle nuestro agradecimiento, nuestra eterna gratitud. Para nosotros realmente es emocionante que después de 44 años de este cruel, vil y cobarde asesinato, hoy día sigan estando presentes ustedes en este homenaje, se siga realizando este homenaje. La lealtad de la NEF es realmente increíble, de esta organización que mi padre dedicó toda su vida. Quizás nunca imaginó que iba a ser tan bien retribuida esa lealtad. Quizás hacer una reflexión breve, porque a nombre de la familia va a dar un saludo a mi hijo Sebastián. Y quizás soy un poco repetitivo, no recuerdo si lo he dicho, pero yo creo que es bueno insistir en ello, porque es realmente increíble que después de esta pandemia tan dura que vivió el mundo, siempre pensé, yo creo que muchos pensaron junto a mí, que después íbamos a tener un mundo mejor, un mundo más solidario, más empático, y no había terminado la pandemia cuando ya teníamos una guerra en el mundo. Y qué decir hoy día, ¿no es cierto?, donde los países, las sociedades están cada día más polarizadas, donde ha salido lo peor del ser humano,
donde esto se ve reflejado en las redes sociales, ¿no es cierto?, donde están llenas de odio, de discursos de odio. Y yo creo que nuestro rol, a veces uno piensa que el rol de cada uno es insignificante, pero yo creo que todo suma, es combatir este odio, combatirlo con mensajes de paz, con la defensa de la democracia, con la defensa de los valores de derechos humanos, y yo creo que eso tiene que ser el rol de cada uno de nosotros. Así que solamente mandarle un abrazo gigante a cada uno de ustedes y realmente nuestra eterna gratitud por este homenaje que realizan hoy día a mi padre, por recordar su legado, su historia, su valentía, y también junto a él, como yo siempre lo digo, a mi madre, que representa lo que es la mujer chilena. Pura valentía y coraje. Mi madre, Aide Fuentes Salinas, dedicó gran parte de su vida a luchar por verdad y justicia. Así que desde este lugar, geográficamente muy lejos, pero sentimentalmente y espiritualmente muy cerca de cada uno de ustedes, nuestra eterna gratitud, porque han pasado 44 años y que se sigan acordando de este hombre que entregó su vida por recuperar la democracia, por recuperar la libertad para nuestro país. Es realmente emocionante para cada uno de nosotros como familia. Así que le envío un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes, insistiendo en nuestra eterna gratitud. Pero el próximo año ya estar físicamente con ustedes y poder abrazarlos como corresponde. Un abrazo grande. A Sebastián Jiménez a entregar su saludo aquí presente en nombre de la familia. Buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar dando las gracias a la ANEF, a Pepe, por organizar este acto todos los años y por mantener viva la memoria de mi abuelo. Agradecer a los distintos ministros, subsecretarios, a todos los dirigentes, a mi tía, a mi prima que está por acá, a mi hermana y a toda la familia que nos está viendo a través de forma digital desde Suecia. Y a todos y todas quienes están acá, gracias por hacerse el tiempo de estar con nosotros un año más. Hay personas que no alcanzamos a conocer, pero que igual nos enseñan a mirar el mundo. Mi abuelo fue una de ellas. No compartí tiempo ni palabras con él, pero su presencia siempre ha acompañado mi vida. Lo he conocido a través de lo que me ha contado mi papá, mi mamá, mis tías, sus amigos, quienes lo rodearon, y a través de este mismo acto. También a través de lo que yo he podido leer sobre él y sobre su lucha, pero por sobre todo a través de los valores que dejó en nuestra familia y en la comunidad. Aunque nunca tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo, siento que su voz sigue resonando en cada persona que hoy lo recuerda, porque su legado va más allá de la historia o de los hechos concretos que protagonizó. Con los años he entendido que un legado no se mide solo por lo que una persona hace en su vida, sino por lo que deja en la conciencia, en los corazones y en las decisiones de quienes siguen su camino. Mi abuelo dejó un legado de compromiso, de un profundo sentido de justicia y por sobre todo de convicción. Convicción para enfrentar la vida, para defender la dignidad humana y para no mirar hacia el lado cuando otros sufrían. No solo en su labor sindical, sino en la forma en que inspiró a muchos a creer en algo más grande que ellos mismos, logrando movilizar a un país y convirtiéndose en un referente para quienes creemos que la historia no la escriben los indiferentes. Porque, ¿qué es realmente dejar un legado? No se trata de un momento puntual ni de una hazaña aislada, sino de cómo nuestras acciones impactan en otros incluso cuando ya no estamos, porque la vida no se trata solo de lo que logramos individualmente, sino de lo que construimos colectivamente. Eso creía mi abuelo, que la unión hace la fuerza. Hoy, ese legado cobra un sentido aún más profundo. Vivimos un momento en que llega un nuevo gobierno, en que el presidente electo llama presidente a un dictador, relativiza una dictadura responsable de asesinatos, torturas y desapariciones, y ha defendido abiertamente a violadores de derechos humanos.
Un proyecto político, además, que, como quedó demostrado en el Congreso en su labor parlamentaria, votó en contra de leyes básicas de convivencia, de justicia social y de respeto a la dignidad humana. Todo esto ocurre en una época en donde nunca hubo tanta información disponible para conocer la verdad y, sin embargo, nunca hubo tanta disposición a negarla. En ese contexto, escuchar en el periodo de campañas presidenciales propuestas como cerrar el ciclo del 73 al 90 mediante indultos a torturadores no solamente es violento, sino que es profundamente peligroso. Los ciclos no se cierran con silencio ni con perdón impuesto. Los ciclos se cierran con verdad, con justicia y con reparación. Por eso, hoy en este espacio donde lo recordamos, no solo estamos recordando su cobarde asesinato, estamos reafirmando que su vida sigue presente en cada persona que lo recuerda, en cada historia que se transmite y en cada acto de justicia que se defiende, porque al final las personas no mueren mientras su legado siga inspirando a otros. Muchas gracias por estar aquí y por mantener viva su memoria. Muchas gracias. Como muy bien nos mencionaba Tucapel Jiménez Fuentes, el mundo vive una realidad que es cíclica. El capitalismo, en su espiral de crisis, nos lanza a la guerra. Hoy día el mundo se debate en cruentas tragedias humanitarias a lo largo y ancho del mapa. La persecución en contra de los derechos se ha vuelto la tónica de estos tiempos, y nuestro país no es la excepción. Para hablarnos respecto del homenaje que hoy día estamos rindiendo, pero también de las perspectivas del movimiento sindical, vamos a invitar a nuestro compañero secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, a dirigirnos la palabra. Buenos días a todas y a todos. Saludar, por cierto, a los representantes del gobierno, a los ministros, las ministras, subsecretarios, a los dirigentes y dirigentes sindicales del sector público y privado que hoy día están presentes en este homenaje a Tucapel, y muy especialmente a los representantes de la familia de Tucapel que nos permiten compartir, ¿no?, este patrimonio que no es solo familiar, sino que es parte de la memoria del movimiento sindical chileno. Y yo diría que lo primero, y se ha dicho harto acá, es que estamos frente a una encrucijada global, nacional, que lo que busca precisamente es socavar la dignidad humana, que lo que busca es debilitar los sistemas democráticos y afectar la soberanía de los pueblos. Ahí está el ejemplo de Gaza, de Cuba, y yo diría que Tucapel y este acto de memoria nos permite precisamente hacer un alto en esa reflexión. Porque estamos, como bien decía quien me antecedía, en un tiempo donde los que son herederos de los ideólogos de quienes mandaron a matar a Tucapel, hoy día cambiaron la represión por la posverdad, por los reels o por una afectación de algo tan fundamental como es el Estado. Yo creo que ha pasado muy en alto lo que decía el actual presidente electo, su representante político, sobre que los trabajadores y las trabajadoras del Estado eran parásitos, ¿no? Y reflexionaba no solo en función de lo que decía el propio Tucapel, que él decía, el servidor, la servidora pública es el pilar de la democracia y motor que permite que los derechos lleguen a los más humildes, decía Tucapel. Y de alguna manera oponerse a esta violencia verbal de la ultraderecha cuando afecta al Estado, que es garantía de que se puedan ejercer los derechos, sobre todo quienes no tienen acceso por sus ingresos y bajos salarios, no es solo defender la dignidad propia del trabajador y la trabajadora del Estado, que hay que hacerlo, ¿no?, sino que también es oponernos a la única garantía ética que tenemos en el mundo del trabajo, que son los trabajadores del sector público. Si se afecta el trabajo con derechos, como lo tienen los trabajadores o una mayoría importante del Estado, ¿qué queda para el resto
de las y los trabajadores. Y yo diría que no es casual este discurso antiderechos, este discurso antiestado, este discurso antitrabajo que hoy día no solo cursa en Chile, sino que también, Julio nos va a hablar de ello, ¿no?, en la reforma laboral de Milei, y cómo además ese discurso se ha hecho global. Y digo que no es casualidad porque el golpe militar no solo buscó afectar a la Unidad Popular como proyecto político, sino que por sobre todo buscó afectar a la clase trabajadora organizada como eje fundamental del sistema político chileno. No es casual que 3 años antes del asesinato de Tucapel se haya establecido el plan laboral que desarticuló el poder político colectivo de las y los trabajadores en Chile. Hemos avanzado mucho y en este gobierno habrá tiempo para hacer esa reflexión, cuánto avanzamos de manera significativa en materia de derechos individuales en el mundo del trabajo. Pero lo poco que hemos avanzado en materia de poder colectivo, creo que es una reflexión que la izquierda, el progresismo, el sindicalismo tiene que hacer para lo que viene. ¿Qué rol va a jugar el trabajo, la dignidad del trabajo en el proyecto político que la izquierda, el progresismo, busque ofrecerle a ese pueblo que hay que salir al encuentro? Tucapel habló mucho de la unidad. Yo buscaba discursos de Tucapel que están disponibles en la red y hablaba mucho de la unidad, ¿no? Pero no esta unidad retórica, o mucho menos esta unidad que solo suma de siglas, porque el mundo organizado, por lo menos en el mundo del trabajo, es el mínimo, ¿no? Acá está el ministro del Trabajo y sabe, más de 11.800 sindicatos en Chile son la herencia de esa fragmentación que nos propuso la dictadura como modelo de relaciones laborales. Solo el 34%, bueno, y el 30% está en la CUT, está en una central. Pero el 70% de esos trabajadores organizados hacen una vida desde una perspectiva gremial sin proyecto político. Y yo creo, y creemos desde la CUT, que lo que viene como desafío, primero es una oposición inteligente. Nosotros vamos a hablar y vamos a actuar como hemos actuado siempre, con autonomía y con convicción de nuestros propios principios. Evidentemente que en un gobierno de amigos vamos a luchar por avanzar, pero en un gobierno de declarados enemigos de los trabajadores, ellos primero que nosotros, vamos a luchar por resistir y defender de manera inteligente, ¿no? Pero para ello es fundamental, compañeras y compañeros, construir esa unidad, y esa unidad con ese pueblo que hoy día no vota por la idea del progresismo y de la izquierda, por esa unidad con ese pueblo que hoy día encuentra el sentido común en discursos de odio y no el buen sentido en los discursos que les proponemos desde las fuerzas sociales, desde el sindicalismo. Creo que la memoria de Tucapel nos desafía a eso y nos desafía también a ser muy concretos. Pensamos desde la central que el 1 de mayo va a ser una gran instancia para demostrar a lo largo de todo Chile que el sindicalismo en Chile sigue vivo, que va a ser contraparte de este y de los próximos gobiernos, pero que por sobre todo pone al centro la dignidad del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Eric. El legado de Tucapel también es la comprensión de que la lucha no es solo local, de que la lucha es internacional. A problemas globales, también el movimiento sindical y los trabajadores y trabajadoras requieren dar respuesta organizada a nivel internacional. Y para hablarnos de la perspectiva que una de las organizaciones de la que somos afiliadas tiene en este periodo, invitamos al compañero Julio Fuentes, presidente de la CLATE, a acompañarnos. Julio, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, compañeros, compañeras, a las autoridades presentes. Para nosotros, yo voy a hablar en nombre del Comité Ejecutivo de CLATE. CLATE coinciden las fechas
de la tragedia y de lo virtuoso, ¿no? CLATE hoy cumple 59 años. Sí, CLATE fue fundada un 25 de febrero. Y entre los 4 o 5 líderes más importantes que vivieron todo ese proceso, por supuesto estaba Tucapel Jiménez y toda la NEF construyendo nuestra confederación. Entonces, frente a la muerte, bueno, la virtud de los que construyeron vida, prevaleció. Hoy la confederación existe, está instalada, fortalecida, trabajando en unidad en todo el continente con las hermanas organizaciones internacionales con las que convivimos. Todos los años venimos a rendir homenaje, pero este es un año muy especial y además de rendir homenaje a Tucapel venimos a pedirle inspiración, porque los tiempos que vienen, y especialmente para los trabajadores chilenos, aunque tenemos problemas en todo el continente, son tiempos difíciles y tiempos en que los que vamos a necesitar de esa inspiración, de esos hombres que tuvieron una escala de valores importantes en relación a la unidad, no a la unidad con los que pensamos igual, porque yo veo siempre hablamos de unidad y bueno, nos juntamos los que pensamos parecido, y bueno, esa unidad es fácil. Unirse con los que tenemos miradas distintas es lo complicado, buscando el interés común, y es esa inspiración que venimos a pedirle a Tucapel, a su memoria, porque si algo lo caracterizó fue el trabajo en unidad. Nosotros, los herederos de ellos, los que hoy estamos en CLATE, lo sabemos, porque CLATE es una organización unitaria y hay de todas las corrientes, pero hemos convivido durante ya casi 6 décadas, o sea que es posible la unidad. Y también, con todo respeto, el sistema democrático que nosotros tenemos en nuestros países de América Latina y del Caribe es un sistema imperfecto, bastante tramposo, con esto del balotaje, con este sistema que nos han instalado en nuestro continente y que no está en todo el mundo, pero sí en nuestro continente tiene un peso muy grande. Entonces, tener presente que si bien es cierto, con este sistema se eligen presidentes, el mismo día que se elige al oficialismo y al presidente, se elige a la oposición. Entonces, no olvidarse de esto, de que ese día se eligió a la oposición también. Porque muchas cosas de las barbaridades que hoy se están haciendo en nuestro continente, varios oficialismos de derecha lo hacen porque parece que la oposición se olvida que ese día también los eligieron. Y los eligieron para hacer algo. Y ejemplo clarito de Argentina. En Argentina se pudieron hacer las cosas que se están haciendo porque hay algunos que se olvidaron que los eligieron para hacer oposición. Y se olvidaron y en el camino terminan siendo oficialismo. Entonces, claro, así se le hace más fácil las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que es muy importante que nosotros, el movimiento sindical, trabajemos fuertemente con los partidos políticos de la oposición, con los legisladores de la oposición, para que asuman la responsabilidad que tuvieron en las urnas. Los eligieron para ser opositores, los eligieron para no hacerle el camino fácil a quienes vienen por los derechos, a los que vienen por la patria, no hacerles el camino fácil, sino realmente tener una actitud consecuente. Esto es lo que creo que yo quería transmitirles en este momento, en función de la experiencia en todo el continente, pero particularmente en el país del cual soy, que es la República Argentina. Milei pudo hacer muchas cosas con la complicidad de nuestros compañeros y compañeras. Sin eso, no lo podría haber hecho. Así que a estar alertas, a estar atentos y a trabajar fuertemente por la unidad. El movimiento sindical en Chile está frente a un desafío brutal, pero también lo está el movimiento político opositor. Para que volvamos hay que hacer de oposición. Asumir que ese día el pueblo chileno eligió un presidente, pero también eligió a la oposición y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, yo solamente eso, agradecerles la invitación como todos los años y bueno, Tucapel Jiménez está siempre presente en la memoria de nuestra organización, en la memoria de los sindicatos, sobre todo por esto, por su coherencia, por su valentía y porque fue un hombre capaz de trabajar por la unidad. Gracias.
Después de las palabras de nuestros compañeros dirigentes sindicales, vamos a volver a invitar a José Sebe y Elizabeth Morris a acompañarnos a este acto para hacer memoria a través de la música y el arte. Elizabeth, José, por favor. Bueno, quisiéramos... Sí, ahí está. Quisiéramos también manifestar nuestro sentimiento en este momento de recuerdo de un personaje que puede sin duda representar y traernos la memoria de tantos luchadores por los derechos sindicales, por los derechos humanos. Nuestro movimiento que acompañó desde los años 50, siempre nombramos a Violeta Parra, que creo uno de los puntos más incisivos, más importantes en su obra es hacer visible de que existe un país como el nuestro con una variedad inmensa de trabajos, de faenas, de especialidades, y se demostró en el desarrollo de tantos compositores y grupos que nos sumamos a lo que fue el impacto del nacimiento de la Peña de los Parra, que se difundió, digamos, este espíritu de vernos, de mirar hacia adentro, que es, digamos, la forma más, el núcleo central sobre el cual se puede seguir dirigiendo la flecha, por decirlo así, o cuál es nuestro punto más importante de desarrollar. Muchos grupos hicimos también ese camino. Yo hice con Inti Illimani hicimos una musicalización de un poema de Aquiles Nazoa de Venezuela, justamente buscando estos contenidos que hablan de las profesiones, en este caso, la vida, un momento de la vida de los pescadores en cualquier parte del mundo. Muerto de mar y Huitar, 4 pescadores lo van a enterrar, 4 pescadores lo van a enterrar. Aquí viene el muerto de mar y Huitar. Nació en un puerto, murió en la mar y se llamaba Juan Salazar. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar. Lo amortajaron los del lugar con su franela de parrandear. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio la mar.
deja sin cepillar. Muda la gente, lo ven pasar, luego se quedan mirando el mar. Muda la gente, lo ve pasar, luego se quedan mirando el mar. Como un abrazo sin terminar, quedan los remos en alta mar. Anoche salió a pescar, cantando anoche se dio la mar. Aquí viene el muerto de mar y Huitar. 4 pescadores lo van a enterrar. 4 pescadores lo van a enterrar. Aquí viene el muerto de mar y Huitar. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebeldía,
más vende, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Agradecemos la intervención de José y de Elizabeth en este acto y un gran aplauso para ellos. Este acto de memoria es también un espacio en que, como debe hacer el movimiento sindical, hablamos de política. Hablamos del futuro del país, hablamos de nuestras aspiraciones y sueños, pero también de las dificultades que vivimos. Para continuar con nuestra actividad, invitamos al ministro Giorgio Bocardo a dirigirnos unas palabras. Bueno, muy buenos días. Me sumo a los vocativos y particularmente saludar a la familia de Tucapel, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, sus nietas, y lo importante que es obviamente relevar año tras año la memoria y el legado de un dirigente tan importante para la historia de nuestro país. Y por supuesto sumarme a los vocativos, pero saludar con mucho afecto a los y las dirigentes sindicales que están acá, tanto del sector público como del sector privado, que construyen día a día una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Es difícil para uno, a pesar de haber estado ya 4 años en este homenaje como gobierno, poder transmitir lo que para nuestra generación, una generación que en mi caso me tocó hace poquito cumplir la edad de los 44 años del asesinato de Tucapel Jiménez, y poder transmitir la importancia que significa para las futuras generaciones el legado y su aporte. Y además en un contexto, como ya se ha señalado, de balances y donde geopolíticamente el mundo y los valores que defendió Tucapel de unidad sindical, de libertad, de democracia, de una defensa irrestricta a los derechos fundamentales, a los derechos del trabajo, una unidad donde convivía la diferencia política, se puedan plasmar en momentos donde muchos de esos valores hoy día están puestos en duda. Y eso obviamente requiere de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas, de las fuerzas que están por las transformaciones y que han intentado colocar el trabajo nuevamente en el debate, en el centro de un debate donde por muchos años quizás estuvo más bien relegado, y lo importante que es el trabajo para la vida social, nos da cuenta de la posibilidad de hacer algunos balances, que por supuesto tendremos la oportunidad de profundizar en otro momento. Creo que es algo que es muy central y que durante estos 4 años se pudo debatir con mucha fuerza, es la importancia del trabajo y el valor que tiene, no solamente en términos económicos, materiales, sino que es lo relevante de empujar políticas laborales que puedan combatir la pobreza, que puedan combatir la desigualdad, donde muchas veces el foco se ha puesto en las políticas, en las reformas redistributivas, en las reformas tributarias, pero qué importante más allá de los guarismos cuando se pone un salario mínimo en un umbral que tiene que ver con los costos de la vida, cuando se busca redistribuir y recuperar tiempo de trabajo para la vida, o se impulsa la reforma de pensiones más sustantiva que se ha realizado en décadas. Efectivamente se puede combatir la pobreza, se puede enfrentar las desigualdades, y por lo tanto se puede colocar un foco entre el trabajo y lo que pueden hacer los gobiernos en materia de transformaciones. Y creo que eso es algo que se logró además con un diálogo social con resultados.
donde hubo una participación muy activa, una demanda muy activa de la central, y que no solamente permite lograr avances en contextos donde éramos minoría parlamentaria en el Congreso. No es solamente un tema táctico de cómo logramos construir un acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobierno, y con eso se avanza de manera más efectiva en el Congreso, sino que es una apuesta también de profundización democrática y de reconocer el valor que tiene la organización sindical en la vida social, en la vida económica, en la vida cultural y en la vida política del país. Y creo que eso es una apuesta, un aprendizaje, pero también algo que a defender. Y creo que esa fórmula de haber impulsado políticas salariales, políticas laborales que buscaran justamente recuperar para los trabajadores valor, tiempo, pensiones, creo que es algo que el país volvió a discutir de manera muy intensiva sobre trabajo. Y creo que eso es algo que los que estamos aquí reunidos deberíamos reflexionar y también entender lo que es una forma también de enfrentar las desigualdades que vive el país, que siguen siendo importantes y que siguen siendo una deuda que tenemos en las últimas décadas. En segundo lugar, y creo que es algo que se logró, pero con deudas también, que tiene que ver con la defensa de lo público. Tuvimos distintas negociaciones, las últimas que nos tocó particularmente enfrentar, donde más allá de los mejores o no resultados de guarismo o de leyes y reformas que quedaron pendientes también en el sector público, creo que es relevante en un contexto de descrédito volver a recuperar el valor de la función pública. No solamente por las condiciones laborales que hay que defender, ahí está, con el ministro Grau nos tocó enfrentar ese debate, no nos fue tan bien en el debate público, nos pegaron harto, hay que decirlo, por defender a los funcionarios públicos y la función pública. Pero creo que esa es una discusión que valía la pena dar, en un contexto no solamente que se aseguran condiciones dignas de trabajo, sino que también se aseguran derechos sociales de calidad. Y creo que esa sintonía entre ambos, en un momento en que efectivamente muchas veces el Estado no llega, donde muchas veces esos derechos son insuficientes, volver a vincular la función pública con los derechos que recibe la gran mayoría de la ciudadanía en el día a día, creo que sigue siendo una batalla que hay que seguir dando. No solamente en el ámbito concreto de las negociaciones, sino que en el día a día es una batalla cultural que no podemos perder. Porque el día que la función pública y la defensa de los derechos se empieza a perder, es finalmente la ciudadanía la que pierde. Es a la ciudadanía a la que no le llega la PGU, que no le llega la atención en un CEFAM, que no le llega una buena protección de carabineros, o donde no se construye una carretera. Y por lo tanto también defender esa función pública no solamente es defender con fuerza y convicción a nuestros funcionarios y funcionarias, sino que también entenderlo como la única posibilidad que las grandes mayorías del país accedan a los derechos garantizados por el Estado. Una tercera reflexión, y creo que también hay que volver a instalarla, tiene que ver con lo importante que las políticas laborales sean un mecanismo de reducir las brechas que hay en la sociedad en materia de género. Cuando no incorpora en las reformas laborales leyes como la ley Carín, el convenio 190, leyes de conciliación o distintas medidas que justamente ayudan a reducir esas brechas, creo que el país gana. Y donde efectivamente tenemos un camino que recorrer porque son brechas enormes, pero que al mismo tiempo posibilitan ir reduciendo desigualdades y ir habilitando también el acceso igualitario al trabajo, a la autonomía económica, a la gran mayoría de las mujeres que viven y sufren esas desigualdades. Este fue un gobierno que, más allá de lo que se dijo, y hay que decirlo se dijo de manera muy injusta y de manera muy falsa, que uno de los principales talones de Aquiles había sido el empleo. A la fecha se han creado cerca de 700.000 puestos de trabajo. Llegamos a 9,5 millones de ocupados y 4,1 millones de mujeres ocupadas. Récords históricos. Nunca habíamos tenido tantas personas ocupadas y a tantas mujeres ocupadas en la historia del país. Pero eso no bastó para que de manera muy injusta a la compañera Jara se le dijera que, primero, que no habíamos creado empleo, y segundo, que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social parecía que ahora era el Ministerio del Empleo. Pero no fue así. Y creo que ahí también tenemos un aprendizaje que dar en materia de cómo también ciertas políticas que se les adosaron una serie de efectos que iban a tener en materia de empleo, de informalidad, de destrucción de puestos de trabajo, no ocurrieron.
no ocurrieron cuando se empujan políticas laborales con convicción y que están bien diseñadas. Y creo que hay que seguirlo defendiendo, porque ese mantra que se construye y donde muchos creen que el chorreo y el crecimiento es el que va a resolver los problemas del empleo, no funciona. No funciona de buena manera. Por eso también lamentamos tanto esta oposición acérrima que ha tenido una parte de la oposición en avanzar en Sala Cuna. Es un proyecto fundamental para todos los que se llenan la boca en materia de empleo femenino, de reducción de desigualdades, de abordar las desigualdades que hay en materia de responsabilidades de cuidado. Pero cuando hay que poner con hechos donde se colocan las palabras, se buscan excusas. Y llevamos meses con excusas y creemos que ahí básicamente no solamente cometen un error, sino que hacen pagar por esa mezquindad a millones de mujeres del país. Pero es algo que no nos vamos a doblegar, creo que son políticas que hay que seguir impulsando y efectivamente son centrales para el ciclo que viene. Y finalmente, una reflexión respecto también a los derechos laborales colectivos. Bien lo señalaba el secretario general de la CUT. Efectivamente, los sindicatos cumplen un rol en el país, no solamente asociado a lo que pueden hacer en su empresa, en su negociación colectiva de turno, sino que juegan un papel central en la economía, en un aspecto redistributivo, son la forma más efectiva para redistribuir riqueza en los países. Son formas también de cómo se fortalece la democracia, cómo se fortalece la cultura, han jugado un rol histórico en el país y en eso avanzar en este tipo de políticas nunca es fácil. Le tocó a la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, impulsar algunas reformas en el Código del Trabajo en materia sindical y fue durísimo, y se generó inmediata reacción respecto a que esto iba a generar pérdida de empleos, que iba a castigar a las pymes, a la economía, que es en general lo que se dice cada vez que se impulsa una reforma laboral. Y cuando uno ve los hechos que ocurrió después, ninguno de esos mantras es efectivo. Y nosotros hoy día impulsamos, presentamos un proyecto de ley de negociación ramal. Por supuesto que nos hubiera gustado impulsarlo antes. Hubo decisiones, hubo contingencias, hubo priorizaciones que lo pueden explicar y tendremos tiempo para debatir al respecto. Pero este gobierno, a través de la convicción del presidente Boric, decidió ingresar un proyecto de negociación ramal y multinivel, que lo que busca justamente es fortalecer y reconocer ese papel que tiene el mundo sindical en el trabajo, en la economía y en la sociedad. Ese es un camino largo, un camino que nos va a tocar recorrer, tanto los que están hoy día cumpliendo un rol sindical, los que hoy día estamos en el gobierno o desde la vereda que nos toque afrontarlo, pero entendemos que es un camino que Chile no puede eludir. Es cierto, hay una reacción importante en torno a esta reforma del mundo empresarial, incluso antes de conocer el proyecto. Ya manifestaban su rechazo, sin poder explicar por qué una parte importante de los países desarrollados tienen estos modelos. Pero a veces como que nos gusta la OCDE para algunas cosas y nos disgusta la OCDE para otras. Cuando hay que rebajar impuestos, la OCDE es un camino, pero cuando hay que avanzar en negociación multinivel parece que ya no es el referente. Y en eso creo que tenemos que dar una discusión, así como también hay que dar una discusión respecto a las capacidades de unidad del mundo sindical, y que es un camino, un derrotero que también tenemos que enfrentar. Pero ese es un marco en el cual vamos a estar debatiendo los próximos años. Nosotros lo hemos planteado con mucha fuerza. Esperamos que los pisos de dignidad laboral que se construyeron se mantengan como pisos. De ahí para adelante se podrá seguir construyendo en estas agendas. Y es quizás la mejor manera de seguir reconociendo, recordando el legado de Tucapel. Alguien que se la jugó por la libertad, por la democracia, por la unidad de las distintas fuerzas progresistas, de izquierda, del mundo sindical, y que siempre veló por la defensa irrestricta de los derechos laborales y de los derechos humanos. Así que a seguir trabajando, a no desanimarse, el camino es largo, pero honrar la memoria de Tucapel sigue siendo fundamental y mantener esa lucha es una responsabilidad de todos los que hoy día estamos acá. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Giorgio Bocardo sus palabras en representación del gobierno y llegamos al momento del acto para que se escuche el mensaje de la organización, de la ANEF que recuerda año con año a
Tucapel Jiménez, nuestro presidente mártir. Invitamos a nuestro presidente nacional, el compañero José Pérez de Belli, a entregarnos su saludo. Gracias. Bien, primero, bueno, buenas tardes, no, buen día todavía. Buen día a todas y todos, gracias por estar presentes, compañeras y compañeros, autoridades. Bueno, los vocativos han expresado también la importancia que reviste la figura de nuestro presidente mártir, Tucapel Jiménez Alfaro. Agradecemos vuestra presencia, su tiempo extraordinario, pero también tiene un capítulo que se vincula con este acto de memoria y que se conecta también con el año que iniciamos, a pesar que partimos siempre en enero, pero bueno, el trabajo sindical tiene también un hito en esta fecha. Así que gracias a todos y todas por esta presencia. Quiero hacer mención especial también, a propósito de que están acá nuestras compañeras y compañeros trabajadores, está Jenny, Daniela y Daniel, que han apoyado también una parte importante de la logística, así que gracias, compañeras trabajadoras y trabajadores de la ANEF. Y por supuesto para nosotros desde el Directorio Nacional y junto a los consejeros y consejeras regionales, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes y la tierra chilena, es un privilegio también poder usar este podio para hacer esta posta. Saludo con cariño también a nuestro compañero presidente permanente, Raúl de la Puente Peña, que está siempre muy bien, sano, rebosante, con energía, como buen rugbyista también presente, como siempre acá, compañero. Y a compañeras que nombraron, que estaba acá Nuri Benítez Roja y Janet Soto Fuente, que entiendo que están acá. Nuri, ¿cómo estás? Hola. Ahí vicepresidente de la ANEF también, hay muchas gracias por estar como todos los años. Y compañera Janet Jara Román también, desde muchos años que está aquí, siempre, gracias nuevamente por estar acá. Un cariñoso saludo, estamos conectados, nos están siguiendo en las plataformas aquí con los equipos de comunicación, a quien saludamos ahí, Montserrat, Harold, y también veo también a la compañera Javiera. Bueno, están ahí desde Estocolmo, saludamos con mucho cariño ahí a la familia, ¿cierto? Hai Chara, familia Stockholm, Toemut, Jetli de Hanlin, y significa que saludamos con mucho afecto desde acá de Chile, ¿cierto? A esa familia en Estocolmo. Y por supuesto, tengo que leer porque si no me dicen que el tiempo corre, la autoridad se van y queda dispersa y nos orientamos a la tarea. Compañeras y compañeras, autoridades, familiares de nuestro querido presidente mártir, amigas y amigos. Hoy nos convoca la memoria, nos convoca la historia, nos convoca sobre todo el compromiso. A 44 años del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, no estamos aquí solo para recordar una vida truncada por la violencia. Estamos aquí para reafirmar una causa que sigue viva. Especialmente este año, que marca un giro en el destino político, social y cultural de nuestro país. Hemos querido centrar nuestra palabra no en una biografía, aunque su vida merecía decenas de libros para educar al pueblo chileno sobre su sentido y su consecuencia, sino en el sentido profundo de su legado y en las razones históricas que explican su partida. Si hay alguien digno de todos los honores es Tucapel, pero hoy nos convoca a reafirmar aquello por lo que entregó su vida y que sigue siendo tarea vigente para nuestra organización y para Chile. Tucapel no fue solo el presidente de la ANEF, fue un dirigente valiente en tiempos oscuros, un excepcional líder sindical y social, infatigable trabajador entre trabajadoras y trabajadores, que entendió que la defensa de la función pública era también la defensa de la democracia. En plena dictadura, cuando el miedo era política de Estado y la persecución buscaba silenciar toda organización social, él no eligió callar. Eligió organizar, eligió representar, eligió defender a las y los trabajadores públicos cuando hacerlo podía costar la vida, y le costó. No fueron las balas ni el filo frío de un cuchillo lo que definió su legado. Fueron las semillas que sembró esperanza, ideas, coraje, disciplina, lealtad y unidad. Esas semillas brotaron años más tarde en la vuelta a la democracia. Esa fue su arma,
la organización y la convicción ética, no el odio, no la violencia. Por eso también el equipo ha regalado ahí un presente para que ustedes mantengan también unas semillas que son simbólicas también de la memoria de nuestro presidente mártir. La memoria no es un acto ritual ni una formalidad anual. La memoria es una responsabilidad política y ética, porque cuando nos olvidamos, debilitamos los cimientos de la democracia. Cuando relativizamos la historia, abrimos espacio para que se repitan las injusticias. Recordar a Tucapel es recordar que el Estado no es un edificio ni una burocracia abstracta. El Estado son las personas que lo sostienen día a día con su trabajo, con su vocación y con su compromiso con la ciudadanía. Estamos presentes en cada espacio, en cada territorio, y aún más estamos presentes cuando nos convoca la ciudadanía frente a un desastre natural, como es el caso reciente, el desastre, cierto, de pérdidas de vida humana en la región de Biobío y Ñuble. Ahí están las y los funcionarios públicos. Con este acto solemne y conmemorativo inauguramos también nuestro año sindical, reivindicando lo central de la figura de Tucapel Jiménez Alfaro, quien con su trayectoria y compromiso ético representa una inspiración permanente para las actuales y futuras generaciones de dirigentes y dirigentes sindicales. Junto a nuestro fundador, Clotario Pérez Rifo, esculpió la senda para que Chile avanzara hacia un país más justo, menos desigual y más solidario, donde el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales sea principio básico de convivencia democrática. Tucapel comprendía algo fundamental, que la función pública no es un privilegio, es una misión. Las y los trabajadores del Estado no estamos a servicio de los gobiernos de turno, estamos al servicio del país. Somos quienes garantizamos derechos sociales. Como decía el señor Juan Sumavía, somos constructores de sociedad. Estamos presentes en las escuelas, en los hospitales, en las funciones públicas, en las atenciones previsionales, en las cárceles. Ahí muchas veces el único rostro del Estado es una funcionaria o funcionario, comprometida con esa vocación y esa atención oportuna y eficiente. Por eso debemos decirlo con claridad. El empleo público no es un amarre, no es un amarre. No es un botín político ni una trinchera partidaria. No hay que confundir cargos de confianza política con funcionarios o funcionarios de carrera. Somos enfáticos desde hace mucho tiempo, desde la NEF. Quienes llegan a un gobierno se van con el gobierno. La estabilidad funcionaria es para las y los trabajadores públicos y es una garantía que también conversa con la ciudadanía. Es su garantía. Porque asegura continuidad, experiencia, probidad e imparcialidad más allá de los ciclos electorales. Cuando se habla livianamente de amarres, se pone en cuestión la carrera funcionaria, el mérito y la profesionalización del Estado. Y debilitar eso no fortalece la democracia, la erosiona. Lo vimos y experimentamos recientemente cuando, a propósito del caso de las licencias médicas, se instaló una verdadera arquitectura de la distorsión. Ya lo recordaba nuestro secretario general, Eric Campo, cuando señalaba esto de instalarse estas palabras que son no verdades, mensajes tóxicos, y desde informes incluso desprolijos y lecturas ideologizadas, amplificadas por algunos medios, se terminó equiparando a cerca de 25.000 infractores con la totalidad de la dotación del Estado. Se metió en el mismo saco a todos y todas los funcionarios y funcionarias públicas. Contradictorias impecables, cuando el porcentaje de aquellos que efectivamente cometieron un delito es menor al porcentaje total y que no supera un 3% de la dotación del Estado. ANEF fue enfática en respaldar las sanciones a quienes correspondiera, previa investigación y el debido proceso. Pero otra cosa muy distinta es transformar un derecho laboral en una hipótesis generalizada del fraude al fisco. Esa narrativa no solo fue injusta, fue profundamente dañina
para el capital humano más importante que tiene el Estado, que son sus trabajadoras y trabajadores. Frente a ello, haciendo honor al legado de Tucapel, hemos estado donde corresponde, en el Congreso, en las comisiones de la Cámara y en el Senado, siguiendo el debate legislativo, presentando propuestas, defendiendo la función pública, el empleo público con argumentos, con preparación, con disciplina y con unidad. Porque es allí donde se definen las reglas que afectan la función pública y los derechos laborales. Salud, trabajo, justicia, equidad de género, sistema de cuidados, presupuesto de nuestros servicios, seguridad, ciencia, medio ambiente, energía, educación, pensiones. En todas estas materias hay funcionarias y funcionarios públicos que sostienen día a día la política fiscal y social de nuestro país. Nuestro trabajo público es permanente, exigente, muchas veces silencioso, pero es esencial para la ciudadanía. Por eso su lucha no fue solo sindical, fue una lucha por la dignidad del servicio público, fue una lucha por condiciones laborales justas, también por ese respeto a la institucionalidad, por la transparencia, por la legitimidad del aparato estatal. Fue una lucha por entender que sin trabajadores y trabajadoras protegidos y reconocidos y reconocidas, no hay políticas públicas sólidas ni democracia robusta. Voy a aprovechar esa misma inspiración que nos entrega en este momento Tucapel Jiménez Alfaro para mencionar muy rápido también algo que apareció recientemente en la prensa, en una nota del Mercurio, para ser más concreto, frente a que pretenden nuevamente poner en cuestionamiento los salarios de las y los trabajadores públicos. En Chile los trabajadores y trabajadores del sector público ganan un 30% menos de lo que reciben en promedio los trabajadores públicos de la OCDE, donde Chile milita y es activa también aquello. En Chile el gasto de remuneraciones que conlleva pagar a los empleados de la pública alcanza el orden del 8% del PIB de nuestro país, mientras que en la OCDE llega a un promedio del 10%. En Chile la dotación del sector público llega a un 13% de la fuerza laboral, mientras que en la OCDE alcanza un 18%. En Chile el gasto público absorbe aproximadamente el 28% del PIB, mientras que en la OCDE se eleva sobre el 42,6%. Por lo tanto, en el estudio que presenta esa nota del 20 de febrero del año 2025, elaborado por Ortega y Bravo de la Universidad Diego Portales, expresa la diferencia de salario entre el sector público y privado en Chile, pretendiendo con ello develar que tanto los salarios como el gasto público en remuneraciones son demasiado elevados para el país. El propio estudio, compañeros y compañeras, señala una diferencia de un 13,9% año 2023 en favor de los trabajadores y trabajadoras públicas. Ello luego de depurar con diversas metodologías, diferencias sustentadas en razones objetivas, tales como, téngase presente, Raúl nos recuerda siempre, en el Estado hay una mayor formación superior completa versus un 40,2% del sector privado. El tamaño del empleador, otro mito que también nos señalan. El mayor empleador del país, por supuesto, es el Estado, versus la reyera en las pymes con bajísimos derechos y con negociación colectiva casi nula. Esta última situación está velada en el estudio. Y las y los trabajadores públicos poseen una alta tasa de sindicalización y ejercemos anualmente nuestro derecho a negociar colectivamente a través de nuestra mesa sector público, al alero de nuestra CUT, también sectorialmente y a nivel de nuestros propios sindicatos y asociaciones de base, en el denominado servicio. Y por lo tanto diversos estudios consignan una prima salarial conquista de incremento también por negociación del orden del 10% adicional en su salario, lo que por sí solo explica, compañeros y compañeras, buena parte del mayor valor de nuestras remuneraciones del sector público, donde el hueso está sindicalizado. La importancia del sindicato es clave en el sector público, lo que constituye una diferencia radical con el sector privado. Este estudio no aborda un fenómeno que se producirá a partir de este año y que se incrementará a partir de 2028, de no nivelarse las condiciones vigentes, cuál es la menor jornada laboral que tendrán las trabajadoras y trabajadores privados respecto a los empleados públicos. 42 horas versus 44 horas semanales, diferencias que ahondan
ahondaría en a partir de 2028. Cuando los trabajadores privados poseen una semana laboral de 40 horas, con el consiguiente efecto de un menor valor hora relativo para los empleados públicos, generando un movimiento en dirección al cierre de la brecha actualmente existente. El Estado de Chile no solo cuenta con menos recursos para atender a la población, y lo sabemos, quienes estamos ahí haciendo soberanía sindical y laboral en el territorio en Santiago, donde el gasto público es entre el 25 y 30% del PIB, Estado subsidiario, versus el 42% de la OCDE, sino además lo hace con una dotación proporcionalmente menor, ocupando solo un 10% del empleo total del Estado versus el 18% que está presente en la OCDE. En Chile, el salario promedio del sector público llega efectivamente a $2.800 mensuales, mientras que en la OCDE un funcionario público se eleva sobre $4.500 como promedio mensual, valores que efectivamente son la paridad de poder de compra que tenemos los asalariados y asalariadas. Vale decir que en Chile el Estado paga un orden del 70% de lo que se paga en la OCDE, ellos sin llevarlo a dólares corrientes. La base de comparación, compañero y compañera, para establecer si los trabajadores públicos ganan demasiado o los del sector privado tienen sueldos miserables, debe hacerse sobre el paradigma que hemos aprendido e incorporado en nuestro rango sindical desde la OIT, que es este paradigma del trabajo decente, que el Estado chileno abraza a través de nuestra confederación, no sobre la base de millones de trabajadores y trabajadoras que no logran ejercer el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales ni salariales. Y estrujadas, por supuesto, que en el caso de las pymes, ni hablar, ¿cierto?, las condiciones que tienen, y ni hablar también del caso de las grandes empresas nacionales y transnacionales. De acuerdo a nuestra visión sindical, la nivelación debe hacerse hacia arriba, con mejores estándares, más humanos, más salarios que permitan a los trabajadores una vida digna. Y por último, en este mismo enfoque creemos nosotros que parece orientarse en la dirección de una mayor concentración de la riqueza, en un país con cifras ya escandalosas al respecto. No sería extrañar que más adelante nos comparen con el ingreso mínimo, para con ello seguir presionando a la baja nuestro salario, mientras plantean ampliar la base tributaria, sobre la base extender el impuesto a la renta a un número mayor de trabajadores y trabajadoras, a la vez que se plantea bajar este impuesto a los empresarios. Las y los trabajadores públicos y privados deben fortalecer sus organizaciones sindicales, así como su capacidad de movilización, y hacer frente entre todas y todos en un arco político amplio y social a las narrativas que pavimentan el camino de las políticas públicas que la ultraderecha pretende imponer en nuestro país. Chile continúa siendo el segundo país con mayor desigualdad en la OCDE. El 20% más rico en nuestro país concentra 2,8 veces mayor que el del 40% más pobre. Por lo tanto, para nosotros en esta memoria de nuestro presidente Martín nos convoca también y nos llama la atención que durante el año 2025, según el informe de nuestra Comisión de Mercado Financiero, Servicio Público, donde milita también nuestras estructuras sindicales, nos señalan que la utilidad empresarial del año 2025 ascendieron a $20.000 millones, pero fueron despedidos por necesidades de la empresa 500.000 trabajadores y trabajadoras privados. Y mientras que las empresas reparten eventos históricos, el Estado mantiene una política fiscal restrictiva que la discusión y el debate ideológico siempre estará abierto. Compañeras y compañeros, este acto no solo es una ceremonia solemne, es también un gesto de solidaridad con la familia, con la memoria histórica de nuestro pueblo, con la democracia que Tucapel trabajó hasta aquel fatídico último día que salió a cumplir su labor, conduciendo su taxi. Al estar aquí, compañeras y compañeros, afirmamos que Chile no olvida las injusticias y que las enfrenta de manera legítima, ciudadana y democrática.
Desde la ANEF hacemos un llamado fraterno a no dar un paso atrás en la defensa de la función pública, el rol estratégico del Estado, de los derechos laborales y de la democracia, con organización, con unidad, con fraternidad, demostrando que estos valores no son una utopía ni una consigna del pasado, sino la base misma de nuestro presente y nuestro futuro. Que el ejemplo de Tucapel Jiménez Alfaro nos interpele, que su consecuencia nos incomode cuando dudamos, que su valentía nos inspire cuando enfrentemos tiempos complejos, y cada vez que un funcionaria o un funcionario público levante la voz para defender la dignidad del servicio público, ahí esté también la memoria viva de Tucapel Jiménez Alfaro. Porque mientras exista organización, mientras exista conciencia, mientras exista compromiso con la función pública y con la ciudadanía, el legado de Tucapel seguirá iluminando nuestro camino. Honor y gloria y memoria a Tucapel Jiménez Alfaro. Honor y gloria y memoria a quienes dieron su vida por la democracia. Y compromiso permanente con un Estado fuerte, democrático, contribuyente, al servicio de la grande mayoría del pueblo de Chile. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Con las palabras del presidente nacional de la ANEF, compañero José Pérez de Belli, llegamos al final de este acto. Queremos agradecer a todos y todas quienes hoy nos han acompañado, a quienes nos acompañan hace muchos años. Queremos seguir proyectando la memoria de Tucapel, porque tal como hemos dicho, a 44 años de su asesinato, su legado sigue vigente y vivo en las opciones y decisiones que cada uno de quienes estamos aquí presentes tomemos. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y seguimos adelante.